Bienvenidos nuevamente a este curso que se llama La voz del docente en el aula, herramientas para su correcto uso. Mi nombre es Milagros Crespo Serrabairuz y estoy aquí para acompañarlos a lo largo de esta segunda exposición. En la exposición número 1 estuvimos aprendiendo acerca de la producción de la voz humana, conociendo a fondo a nuestro motor del sonido, la laringe, entendiendo cómo depende y se relaciona inevitablemente con otros sistemas de nuestro organismo. Pero ¿con qué finalidad estuvimos profundizando en estos temas? Lo cierto es que todo profesional de la voz debe conocer su sistema fonatorio y las funciones que éste realiza. Pero no solo se trata de un conocimiento teórico, sino que debemos aprender a percibir las sensaciones internas que despierta la fonación para poder entrenar a nuestra voz y conseguir una emisión libre de esfuerzos, una voz sana que nos permita desarrollar nuestra función dentro del aula. En esta segunda unidad vamos a desarrollar los temas que competen a la voz del docente exclusivamente. ¿Cuáles son las dificultades con las que tienen que lidiar los docentes cotidianamente y qué estrategias pueden adquirir para mejorar su rendimiento vocal dentro del aula? Generalmente, cuando se habla de profesionales de la voz, todos pensamos en cantantes y nadie duda en afirmar que el estudio y el entrenamiento vocal en esos casos es fundamental. Lo cierto es que profesionales de la voz son todas aquellas personas que utilizan su voz como herramienta de trabajo, es decir, que para poder desarrollarse en su profesión les es imprescindible hacer uso de su voz. Entonces, ahora sabemos que además de los cantantes, los actores, los locutores, los conductores de televisión, los vendedores, telemarketers, sacerdotes, pastores y adivinen quién, los docentes, todos ellos son profesionales de la voz. Entonces, la educación de la voz con fines profesionales requiere al menos un conocimiento básico del órgano vocal y sus mecanismos, para poder regular mediante la práctica y la ejercitación la intensidad, la proyección, la resonancia que la voz necesita y de esta forma también conseguir precisión y flexibilidad en los movimientos respiratorios, articulatorios y expresivos que sean necesarios para que el proceso comunicativo sea efectivo. El problema entonces radica en que la mayoría de los docentes no recibió educación vocal durante su formación ni tiene información sobre su aparato vocal, su fisiología y su anatomía. Además, hace uso de su voz durante muchas horas al día, sin recursos que lo ayuden a evitar el cansancio vocal. No tiene herramientas de preparación vocal para su actividad y se fatiga la voz durante el dictado de clases. Tiene poca conciencia de qué es lo que afecta a su voz y qué hacer para evitarlo. Y la mayoría experimenta episodios de disfonía como consecuencia del mal uso y abuso de su voz. Y lo que es aún peor, lo naturaliza, ignorando que lo importante es tener una voz sana y disponible para poder ejercer su profesión libremente. Vamos a enfocarnos ahora en comentar algunas de las variables que afectan a la voz del docente y que vamos a llamar enemigos de la voz. Lo importante es que cada docente sepa y conozca cuáles son las conductas que pueden perjudicar a su voz, cuál es la actitud que cada uno tiene frente a su voz, si el aula donde va a dar la clase tiene una estructura que le obliga al esfuerzo vocal, cuáles son las sustancias que ingerimos y que nos provocan afonía o irritación y qué situaciones o estados de ánimo provocan que la voz varíe o empeore. Quiero presentarles ahora a los principales enemigos de la voz docente. Y en primer lugar voy a hablar sobre el abuso vocal. El abuso vocal es la cantidad de horas excesiva
de uso vocal por día. Es decir, si nosotros tenemos que trabajar dando clases desde la mañana y hasta la tarde, por ejemplo, estamos frente a un caso de abuso vocal que sin la preparación adecuada o sin el trabajo vocal que requiere un docente, puede lograr entonces que lleguemos a una situación de disfonía, de alteración vocal, totalmente indeseable para el maestro, por supuesto. En segundo lugar, quisiera hablar acerca del espacio y de la climatización. ¿Cuántas veces nos encontramos dando clase en aulas muy grandes que tienen mala acústica, en donde sentimos que nuestra voz rebota y que se empieza a formar una bola de sonido que indefectiblemente hace que tengamos que elevar el volumen de nuestra voz y hablar durante mucho tiempo a una intensidad muy alta? No solamente eso, sino que algunas veces las aulas tienen demasiado aire acondicionado o demasiada calefacción y en ambos casos el aire se seca. El maestro se encuentra en una situación de uso vocal y de inspiración de aire seco durante muchas horas, lo cual puede provocar la falta de lubricación o la falta de humedad de su instrumento y por supuesto va a derivar en irritación, tos, carraspeo, etc. ¿Cuántas veces también nos encontramos en una situación de competencia con el ruido que nos rodea? No solamente las voces de nuestros propios estudiantes que tantas veces se encuentran hablando o cuchicheando mientras damos clases, sino que muchas veces también nos encontramos en aulas que dan a un pasillo o a un patio en donde otros estudiantes hablan y nosotros tenemos que, una vez más, elevar la intensidad, el volumen de nuestra voz para poder ser escuchados. Desde ya que una falta de entrenamiento vocal y el inicio de una actividad sin calentamiento de la voz nos va a predisponer de una forma negativa para la actividad docente. Entre los malos hábitos vocales principales están el carraspeo, que es este sonido, la tos, el habla agravada o con poca melodía. Cualquiera de estos malos hábitos pueden instalarse después de un resfrío o de una gripe. Y es muy importante saber que tanto el carraspeo como la tos son situaciones bien violentas para las cuerdas vocales, que en vez de ponerse en contacto suave y orgánicamente, realizan golpes bruscos que pueden lesionar o irritar la mucosa que las recubre. Lo bueno es que frente a las dificultades que nos presentan los enemigos de la voz, tenemos una serie de estrategias de las cuales podemos valernos para combatir a esos enemigos. Por ejemplo, es de suma importancia asegurarnos momentos de intercambio con los alumnos durante el dictado de nuestras clases. Estos intercambios no solamente van a favorecer la capacidad de debate, la capacidad de intercambio, el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos, sino que además nos van a dar a nosotros, los docentes, un momento de descanso vocal valiosísimo. Por otro lado, si ustedes con el correr de estas exposiciones empiezan a detectar clases, momentos del día, aulas, en donde sienten que su voz se cansa, que salen de la clase y terminan agotados de la voz, bueno, entonces no duden en empezar a usar micrófono, sistemas de amplificación que va a ayudarlos a aliviar el sobreesfuerzo del instrumento vocal. Ustedes saben que en WADE pueden pedir micrófono para hacer uso durante las clases, ¿sí? Se pide en
en el sector de atención a profesor y se lleva a la clase, se conecta al sistema de audio del aula y entonces pueden hacer uso de esos micrófonos y de esta forma no tener que elevar la intensidad de la voz o estar gritando durante varias horas seguidas. Por otro lado, asegurarnos un ambiente lo más amigable posible. Algunas veces no podemos estar cubriendo, digamos, todas las variables, pero sí es importante que si hace mucho frío o mucho calor en el aula, pidamos que se aclimate mejor. Es importante llevar siempre un pañuelo o un abrigo por si hace frío. Y por supuesto, tener siempre a mano una botella o un vaso con agua para poder hidratarnos. Por último, para evitar competir con el ruido ambiente y gritar para llamar la atención de los alumnos, por ejemplo, podemos usar recursos como el aplauso o llevar una campanita o un cascabel, algo que nos haga llamar la atención sin necesidad de gritar. También podría ser apagar o prender la luz, realizar algún gesto con los brazos, con las manos. Se empiezan a generar códigos con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos, que ellos ya conocen y que no solamente sirven para hacerlos silenciar, sino que también sirve para generar conciencia acerca del cuidado de la voz. Y si hablamos de estrategias para combatir a los enemigos de la voz, no podemos olvidarnos de las pautas de higiene vocal, que son pautas simples y accesibles que tenemos a mano para cuidar nuestro instrumento vocal. En primer lugar, vamos a hablar sobre la hidratación y la importancia de tomar suficiente agua. Se dice que debemos beber 2 litros de agua diarios, que sería lo mismo que 8 vasos de agua, para que nuestro cuerpo esté correctamente hidratado. Y cuando hablamos de nuestro cuerpo, nos referimos también a nuestro instrumento vocal. Sin embargo, es importante que todo profesional de la voz sepa que la forma más efectiva de hidratar a nuestro instrumento es a través del vapor de agua. Por lo tanto, si ustedes se encuentran en una situación de molestia vocal o sienten irritación a nivel laringio, un buen bañito de vapor va a ser bien agradecido por nuestro instrumento. En segundo lugar, vamos a hablar acerca del descanso y de la importancia de asegurar cantidad de horas de sueño. Se dice que entre 6 y 8 horas diarias para que nuestro instrumento esté bien descansado y listo para la actividad. Además, debemos asegurar periodos de descanso vocal a lo largo del día, es decir, que no debemos estar en una constante actividad vocal, sino que tenemos que tener momentos de silencio. Por otro lado, tenemos que hablar acerca de la alimentación y de la importancia de la alimentación para tener un cuerpo sano. Particularmente, si hablamos sobre la voz, deberíamos evitar alimentos que sean irritantes para la función vocal, como por ejemplo el alcohol, las gaseosas, todos los alimentos que sean fritos, multiprocesados y especialmente evitarlos antes de entrar en actividad vocal. Por último, vamos a hablar acerca de los hábitos vocales saludables para tener una voz sana. Por ejemplo, el calentamiento de la voz, del cual nos vamos a hacer cargo en la última unidad de este curso. Por otro lado, evitar el grito y el carraspeo y la tos, podríamos agregar, que como les dije anteriormente, son situaciones de violencia para los pliegues vocales. Vamos a intentar que nuestra voz docente sea una voz hablada articulada, con un ritmo y una intensidad adecuados y con variaciones melódicas. A mí me gusta decir
que tenemos que intentar que nuestra voz sea un instrumento que esté fit, es decir, que podamos hacer sonidos más agudos y sonidos más graves, sonidos más intensos y sonidos más débiles, no solamente para que nuestro instrumento esté entrenado, sino que además porque de esta manera vamos a conseguir mayor atención de parte de quien nos está escuchando. Según Inés Bustos Sánchez, se habla respetando la pronunciación exacta de cada fonema, resaltando las palabras valiosas, no dejando de pronunciar los finales, distribuyendo el tiempo entre las palabras y las frases, utilizando inflexiones y matices en la voz y dándole vida a lo que se relata, haciendo un uso adecuado del lenguaje. Llegamos al final de esta presentación y para resumir, me gustaría que repasemos que los docentes somos profesionales de la voz. Esto significa que hacemos uso de nuestra voz para desenvolvernos profesionalmente. Por lo tanto, nuestra voz es una herramienta indispensable para nuestro trabajo. La mayoría hace uso excesivo de la voz sin la preparación y sin la información adecuada. Aprendimos que el abuso vocal, es decir, la cantidad de horas de uso vocal diarios, el espacio en donde tenemos que ejercer nuestra actividad, la climatización, la falta de hidratación y la falta de entrenamiento, la competencia con el ruido ambiente y los malos hábitos vocales son todos enemigos de la salud vocal del docente. Aprendimos también algunas estrategias para hacerle frente a estos enemigos. Por ejemplo, tener un buen descanso, tener buenos hábitos alimentarios, tratar de conservar una salud general. La hidratación es fundamental. Dentro de las pautas de higiene vocal, yo les voy a dejar un apunte para que quien quiera pueda ampliar los conocimientos sobre este tema. Esta es la bibliografía que utilicé para esta presentación. Además, como les dije, les voy a dejar apartado un apunte de pautas de higiene vocal y también una charla muy interesante, una charla TEDx, para que ustedes puedan ver y seguir profundizando sobre los conceptos de la voz. Muchas gracias y nos vemos en la próxima unidad.